exposición que estaba prevista era repensar político del quechua en el siglo XXI, de Virgilio Panoso. Adelante, Virgilio. Allá hay hermanos, un poquito, esta mañana ya habían compartido, ¿no?, algunos hermanos, y básicamente no he intervenido mucho porque clase, lo mismo íbamos a hablar hoy. Dos cosas esta mañana se han hablado, ¿no? Uno es el tema de la identidad, al final de cuentas, ¿qué somos? Nos hemos preguntado, ¿no? Y a estas alturas del debate, que digamos ya casi Yahuanacotes, digamos, podríamos decir, ¿no? Porque ya hemos estado debatiendo hace tiempo eso de qué somos, ¿no? Y a estas alturas ya debe estar bien claro, creo, ¿no? Y el otro tema es, digamos, qué debemos hacer, ¿no?, que se ha planteado de aquí adelante. Y para mí esto ha sido un gran honor también compartir algunas ideas, porque hace tiempo no habíamos tenido, ¿no?, con hermanos de Tierras Bajas, con Matsaya, entre los otros hermanos, hay un hermano que con su simbología, ¿no?, que nos estaba ilustrando esta mañana, interesante esa percepción. Un poquito nuestro ver de este lado, ¿no?, del valle, del lado del quechua. A pesar, decimos, el quechua, hay ciertos prejuicios para el quechua, ¿no?, empezando desde la historiografía de Bolivia, que es el conquistador que a todo el mundo ha sometido, ¿no? Y no tanto así, ¿no? Algunas bibliografías revisando, los incas han sido de distintas naciones, no han sido solo los netos quechua hablantes, digamos. Han sido también del Chinchasuyo, del Conti, del Anti, también han sido aymaras incas también. Entonces, en vano podríamos decir que el inca era sometedor a aymaras, algo, una falsa discusión que han querido demostrar la historiografía boliviana. Entonces, a partir de eso, yo quisiera enfocar, digamos, que a estas alturas es muy importante. Esta mañana también hablaba Pablo, ¿no? Creo que hay una matriz civilizatoria, no solo en los Andes, ¿no?, sino esa matriz civilizatoria que te da códigos, marcos categoriales de análisis, de vida, de interpretación, de sistemas, de vivencias, ¿no?, de enfoques, de paradigmas, no sé, todo lo que se pueda utilizar, los conceptos. Eso nos da justamente los Andes, ¿no?, los pueblos indígenas. Alguien hablaba esta mañana, ¿no?, desde el sur, decía, ¿no? Entonces, estos marcos civilizatorios, algún momento, algún autor también va a decir, al final de cuentas, los indígenas lo llevamos en los genes. Otra cosa que algunos nos olvidamos, ¿no?, con toda esa carga colonial, nos hemos olvidado o tratamos de olvidarlo, nos hacemos consumir con la colonialidad. Y lo único que tenemos que hacer es reanimarlos o redescubrir nuestras genes. Ahí está. Entonces, lo primero que me he planteado era, digamos, al final de cuentas, la vida, entendido la vida como integralidad todo, ¿no? No la vida solamente del humano, sino la vida de la comunidad misma. La comunidad integrada, no de a ellos nomás, sino la comunidad. Ahí está la comunidad humana, la comunidad animal, la comunidad de plantas, de seres, de cosas, de todo. Esa comunidad íntegra es lo que nuestros abuelos habían tenido, digamos, que hay una reciprocidad y complementariedad entre ellos, ¿no? Y se han adecuado a eso, ¿no?, se han adecuado a esa forma de vivencia. Ahora, a partir de adecuarse, de entenderlos, de convivir, de aprender de todos los sentidos, ¿no?,
de esa comunidad cósmica, podríamos decir, o comunidad natural, donde nosotros, un bicho más raro, somos de esa comunidad. Pero el Occidente, cuando llegó, justamente es lo que nos ha querido separar de eso, de esa comunidad, nos ha hecho desconocer esa comunidad natural y nos ha hecho poner en otra matriz civilizatoria, diría Pablo, ¿no? Esta mañana estaba hablando. Esa matriz civilizatoria es justamente el colonialismo, o ahora colonialidad. Por un lado, y ahí va a aparecer la contradicción dicotómica que esta mañana hablaban de indios y no indígenas. Esa es como una contradicción fundamental, tal vez que estamos arrastrando más de 500 años. Y actualmente también a eso se va a sumar toda la vida, el fundamento, característica y figura, ¿ya? Y la esencia y modos de vida o estilos de vida del modernismo o posmodernismo. Y el indio de eso no se salva, ¿no? El indio no se salva de esas características, esencia, figura, de estilos de vida de la modernidad, no se salva. A ratos es consumido y a ratos es naturalizado. Incluso yo me atrevería a decir hoy, ¿no? Esta mañana no pensaba, ¿no? Ayer no pensaba, pero hoy al escuchar a los hermanos, me atrevería a decir como modo de disponer a discusión, hasta el término indio sería moderno. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, ¿qué somos entonces, no? O sea, hemos naturalizado el lenguaje mismo de la modernidad, digamos, y nosotros pensamos que toda esa lógica de la modernidad, ¿no? Es el tema de lo indio, lo intercultural, lo indígena, lo originario, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, si bien es otros términos, pero al mismo tiempo enraiza las mismas lógicas de la ciencia occidental o la forma de ver del occidente. A ver, 3 características tendríamos que repasar, ¿no? Primero, la separación dicotómica era sexual, que todas las culturas lo han hecho, ¿no? La diferenciación de las personas así sexual, roles, todo esto. Con el colonialismo llegó la diferenciación racial. Hasta ahora lo asumimos eso. Razas mejores y razas peores. A eso se suma hoy en día, no es que no hemos olvidado esa diferenciación racial, se suma la diferenciación de la generación de la riqueza. A otros va a hablar de la división del trabajo, la especialización de los trabajos, ¿no? La misma modernidad no se ha incorporado ahí. Entonces ahí van a aparecer quechuas aymaras burgueses. Pues si yo trabajo, puedo hacer lo que le dé la gana con mi plata. Si quiero, yo gasto 50,000 pues, en una fiesta. ¿Cuál es el problema? Entonces, o sea, los estilos y modos de vida del modernismo ya nos hemos enraizado y nosotros ya lo vemos como algo natural, ¿no? Como es poco tiempo, vamos a recorrer un poquito, ¿no? Entonces, a partir de eso, digamos, un mapeo general, digamos, lo que está pasando, parece que nos ha dado un marco categorial, ¿no? que tendríamos necesariamente deshacernos de todo esto. A partir de eso, ¿cómo está el movimiento quechua a nivel continental, ¿no? A nivel sudamericano, en los Andes, digamos? Los movimientos quechuas, ¿no? Hasta ahora, por lo menos han sido de tendencias reivindicativos, corporativos, políticos de tendencia marxista o izquierda o guerrillera. Por un lado. Por otro lado, ha sido ya movimientos políticos identitarios y más ligados a un movimiento milenario, ¿no? Desde el Taquioncoy, digamos, ¿no?
hasta las reivindicaciones de repúblicas o de Amaro o de algunos curacas aquí de Valle Alto, ¿no? Entonces que han planteado, digamos, ya formar o a la idea de Zaratehuilca o Qatar, digamos, que han buscar, digamos, naciones propias o reconstituir los estados a nivel global del Tahuantinsuyo o al mismo tiempo a nivel de marcas, ¿no? Pero ha sido poco afortunado, ¿no?, esas tendencias. Y lo propio pasa en Bolivia, ¿no? No es lejos, ¿no? El más antiguo tendrá que ser los movimientos indios, digamos, de la colonia. Va a pasar por los movimientos obreristas, que han sido indígenas o indios o quechua aymara, ¿no?, que se han convertido obreros, ¿no? Después va a aparecer el sindicato, ¿no? El sindicato en todas las áreas, en la fábrica, en la urbana, en rural. Y este último, Pablo habla, ¿no?, de los movimientos barriales, vecinales, con tendencias aymaras o quechuas, con lógicas de luchas. A partir de ese contexto, un mapeo general, digamos, ¿qué es lo que podemos hacer, digamos, ¿no? Iría a esa propuesta, ¿cómo tendríamos que reconstituir, ¿no? Con una sola posición, digamos, que reconocemos como indio o cuál, digamos, ¿no? Yo creo que algún momento alguien le planteaba, tendríamos que recobrar nuestros marcos categoriales, no es que hay que inventarlos, ¿no? Está ahí, nuestros marcos categoriales, y además reconocernos, digamos, como una cuestión al mismo tiempo particular y universal, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha hecho el Occidente? Eso ha hecho lo propio, ¿no? Se ha adueñado de todo el conocimiento filosófico, político, organizativo, digamos, del mundo chino o islámico, digamos, y se han apropiado ese conocimiento y lo han tomado como lo suyo a la cultura griega, y lo dan como origen de su conocimiento a la cultura griega. Y de ahí empieza. Después de griega va a venir Roma va a venir Europa, y Europa, la Norteamérica anglosajón, y ese es el modelo capitalista. Primero, pero han tenido que negar, digamos, ¿no? Han tenido que negarse y han tenido que, porque al final Europa no ha hecho nada, no ha reconocido nada, no ha fabricado, no ha hecho ciencia ni tecnología. Se ha adueñado de otras culturas su conocimiento, pero lo ha hecho suyo. Y se ha concentrado como si ellos lo hubieran hecho, y que no es cultura, no es ciencia, si es que por sus manos no pasa. Entonces nosotros actualmente hacemos lo contrario, ¿no? Más bien lo negamos, y negamos doblemente. Antes que cante el gallo, 3 veces lo negamos, si hablamos de... Y lo clásico de nosotros, y esta mañana yo veía eso, ¿no? Esta mañana yo veía eso, y eso es lo que nos ha pasado desde la llegada de Pizarro. Siempre hemos estado divididos. Y pensamos que nuestro criterio es el único, y es el mejor todavía, ¿no? Y nos quedemos la teta de Tarzán. Y ese ha sido un error garrafal desde el año 1532. ¿Cómo han ganado los españoles? ¿Cómo han ganado? Justamente así, porque algunos indios se han servido, porque se creían que su criterio era el mejor. Entonces hay que aliarse. Y hoy en día lo mismo sucede, no es que es diferente. Algún momento un Toja decía, ¿por qué un Toja se ha aliado con ADN? Se lo decía, se lo cuestionaba en algún momento, ¿no? Pero yo no estuve equivocado. Si la mayoría de los indios han votado por ADN, entonces yo como líder, lo que ellos han dicho, eso nomás tengo que hacer. Entonces, la idea se tal como medio marxista, ¿no? Va a decir, entonces, la base intelectual del liderazgo
se separa de la masa o liderazgo anda junto con la masa. Entonces esta mañana también alguien decía, entonces hemos esperado que nos invite, dice, ¿no? El proceso queríamos que nos invite. Como el proceso no ha invitado a nadie, ellos nos hemos hecho. Nos hemos hecho ellos. Y peor todo, y el orgullo del indio es jodido, ¿no? Si no visitas a su casa jamás va a haber perdón. ¿Sí? Además con unos coquitos y tienen que hacer con unos breves, ¿no? Si con eso, sí, siempre va a haber perdón además, ¿no? Con cariño, con sudor, ¿no? Mientras otros no va a haber ni por radio, ni TV, ni carta, ni email, ni Facebook, ni red, no va a funcionar. Es que el orgullo del indio es eso. Y eso ha aprovechado el español, ¿no? Y eso ha aprovechado el caraje boliviano, ¿no? Fácil nos hace pelear. Un desafío actual sería eso, cómo nosotros teniendo, nunca vamos a ser iguales. En los cronistas, por ejemplo, hablan, dice, aquí en este territorio, dice, hemos encontrado diversidades, culturas y de todo color y de todas layas. Los cronistas están relatando, si ellos nos hubieran querido sofocar, ¿no? Nos hubieran comido vivos y hubiesen terminado vivos, pero algunos eran bien complacientes, dice, otros no, así, ¿no? Entonces ya había la diversidad aquí. El tema es que en esa diversidad, como ahora en diversos criterios, ¿cómo nos entendemos en eso? Eso de crear equilibrios, Paula, esta mañana hablabas, hace rato hablabas, ¿no? El equilibrio para mí no siempre es el punto medio. Eso es medio marxista, ¿no? El equilibrio ni para vos ni para el punto medio. Parece que equilibrio más bien sería de acuerdo a la correlación de fuerzas, pero ambos reconocen que esa correlación de fuerzas y el punto de equilibrio puede ser neutro, o puede ser al lado A o al lado B, digamos. Puede ser, como decías, oblicua, ¿no? El de arriba, abajo, pero no es así vertical, sino es oblicua, decir, ¿no? El punto de equilibrio es Chaupi, Taipi, ¿no? Donde no siempre el Taupi va a ser el songo, ¿no? O el Chuyma, sino el songo, ¿no? El songo, el pulmón, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Cómo entendemos, ¿no? Entonces, a partir de eso, creo que tendríamos que recuperar, más que todo al lado del quechua, hay bastante para hablar del tema de la identidad, más se ha ido al lado sindical, ¿no? Tal vez ha sido el sindicato que más ha funcionado, no ha sido en vano el primer sindicato en Huasaguirán, ¿no? ¿Cómo se llama? CLISA, ¿no? Hay que generar nuevos códigos de esos saberes de la reproducción, ¿no? De la reproducción de la vida, de la sociedad, saberes de aprender, ¿no? Aprender del conocimiento. Ahí yo ponía, incluso tendríamos que, estos marcos, categorías, tendríamos que nombrar hasta de la invención de la palabra. Nuestros idiomas se han quedado ahí estancados en la colonia. ¿Ah? Nuestros idiomas aymaras, quechua, se han quedado en la colonia. ¿No? Nuestros signos, ¿no? Hermano Mamani, ¿no? Nuestros signos. Al final de cuentas, si una cultura o una civilización tiene que reinventar pues, sus códigos, sus símbolos, su lenguaje, ¿no? Y eso es lo que nos falta ahora, no estamos reinventando. Creo que es suficiente la discusión a estas alturas de casi 50 o 30 años, ¿no? Hay que generar nuestras propias categorías desde nuestros propios idiomas, ¿no? Ontológicos, nociológicos, epistemológicos y axiológicos, ¿no? El ñahue, el sama, ¿no? O sea, un poco desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Y a partir de eso tendríamos que un poco proyectarnos nuestra forma de gobernarnos a nosotros mismos en esta diversidad. En esta diversidad de criterios, primero culturales, que asumimos desde nuestros milenarios, hablaban esta mañana, 5.000, 7.000 años antes de Cristo, desde que se ha construido, ¿no? ¿Cómo gobernamos? En algún momento leía, es cuestionado ese documento de Blas Valera, los códigos, ¿no? Ahí decía, por ejemplo, que
no eran separados lo político, lo económico, lo religioso, nada separados, eran concatenados. ¿No? Hasta la escritura, la hablada, las creencias eran bien concatenadas. Los tipos o las formas de escritura estaban representadas de esa manera. Entonces, y nosotros con la modernidad lo andamos separando. Sujetos, esta mañana hablamos sujetos. ¿Qué somos? Sujetos somos, decían, al mismo tiempo parece que somos sujetos y al mismo tiempo somos objetos. Y alguien decía, nosotros no somos ni sujetos ni objetos, sino somos estar siendo nomás. Entonces, no sé, había que debatir, ¿no? Y a partir de eso, entonces, ese estar siendo nomás causa, habría que revitalizarlo, ¿no? Al final de cuentas es un nuevo modelo del sur, ¿no? Es un nuevo modelo. Claro, obviamente, en vez de hablar de summa causa, lo han hablado del estar bien nomás, pues. El estar bien es bien capitalista, ¿no? Entonces, el summa causa es más bien va a otras dimensiones, lo que habla el hermano, ¿no? Las dimensiones sentimentales, espirituales, no materiales y los materiales. Entonces, eso es el ser, el construir, ¿no?